De favor, vamos a ver rápidamente ahí en su manual. Bueno, yo lo tengo en la 150, por ahí me dijeron que estaba equivocado el mío, pero es la 17, es las epístolas de la cautividad. 147 dice aquí mi hermanita que lo tiene en su manual. No sé por qué lo tengan ustedes equivocado. Pero ¿ya lo tenemos todos? Lo vamos a ver brevemente, solamente como una enseñanza general, que sepamos nosotros estas epístolas de la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se dice que estas las escribió Pablo cuando estaba en cautiverio y las mandó a estas iglesias. Dice ahí lugar y fecha. Hechos menciona dos lugares donde Pablo estuvo encarcelado por un tiempo largo: Cesarea y Roma. Algunas fuentes tradicionales de la iglesia primitiva y algunas referencias en las escrituras han llevado a unos pocos académicos a sugerir un encarcelamiento de Pablo en Éfeso. Note su referencia aquí en cárceles, más examinaremos la evidencia para la posibilidad de que Pablo pueda haber escrito desde cada uno de estos lugares, que es no muy probable que haya escrito desde estos lugares. Dice ahí, en Cesarea el esclavo Onésimo huyó de su dueño Filemón, quien vivía en Colosas. Onésimo puede haber escapado a Cesarea o a Efeso más fácilmente que a Roma. Sin embargo, varias cosas sugieren que Pablo no escribió las epístolas de la cautividad desde Cesarea. En Cesarea Pablo tenía acceso solo a sus amigos. En las epístolas de la cautividad parece haber tenido una oportunidad amplia de predicar el evangelio a muchos que venían a escucharlos. Estos pasajes parecen reflejar más cercanamente el tipo de libertad que Pablo tenía en Roma. ¿En dónde? Bueno, vamos a hacer un resumen. Cuando aquí nos habla de Cesarea, amados hermanos, Pablo estuvo ahí prisionero, y conforme vamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta cómo en muchos lugares Pablo fue prisionero y estuvo muy poco tiempo. Su manual hace referencia que donde Pablo escribió estas epístolas es cuando estuvo en Roma. Estuvo 2 años y después volvió a estar prisionero un largo tiempo, ya cuando fue decapitado. Entonces es ahí donde él escribe estas epístolas, pero antes de eso Pablo había sido muchas veces encarcelado, ¿sí? Entonces dice ahí en el sexto párrafo, Pablo tuvo dificultades serias en Efeso y probablemente estaba muy desanimado ahí. La experiencia en Hechos 19 y su descripción de la experiencia de crisis en 2 de Corintios 1, 8, 11 sugiere ese desánimo. Nada en el texto bíblico, sin embargo, indica con claridad un encarcelamiento de Pablo en Efeso. Aunque pudiéramos probar un encarcelamiento, ese hecho no sugeriría necesariamente que escribió las epístolas de la cautividad en este lugar. El hecho de que Pablo sufrió un encarcelamiento en Filipos no prueba que escribiera cartas desde esa ciudad. Su breve encarcelamiento en Filipos no permite el tiempo suficiente para escribir desde ahí. Si Pablo fue detenido en Efeso, probablemente experimentó solo un periodo breve de detención. Lo que les decía, ¿no? O sea, dicen los que escribieron que probablemente estuvo encarcelado en Efesos, como lo podemos ver en Filipos, pero fue muy poco tiempo el que estuvo realmente ahí. La realidad es que las epístolas las escribió cuando estaba en
Roma. ¿Sí? Ahí en su manual dice que en Cesarea sí estuvo un tiempo largo, pero el gobernador que estaba en ese entonces fue movido y gracias a Dios Pablo apeló a César y fue ahí donde lo trasladaron a Roma. Pero ahí en Cesarea también estuvo mucho tiempo, pero el propósito ustedes lo saben, ustedes conocen la palabra de Dios, era que llegara a Roma y predicara el evangelio. Entonces cuando él llega a Roma, como todos lo sabemos, tenía ciertos privilegios la primera vez que fue encarcelado. Los 2 años estaba un soldado afuera de su casa, digamos, de un cuarto donde él estaba encarcelado, pero estaba un soldado y gente llegaba a pedir consejo, él ministraba, hablaba de la palabra, aún estando ahí. Entonces eran unos de los privilegios que tenía Pablo por ser romano. Entonces, y después, ya cuando fue encarcelado nuevamente, ya no tuvo esos privilegios y fue cuando fue muerto. Entonces, brevemente esto. Ahí en su manual, del otro lado, donde dice fechas de las epístolas de la cautividad, estas cartas fueron escritas en la primera parte de la década de los 60. Ya hemos presentado la evidencia para considerar que Efesios, Colosenses y Filemón son un grupo de epístolas escritas aproximadamente por la misma época. Filipenses puede haber sido escrito después de las otras 3, pues en ella la actitud de Pablo hacia su liberación era más optimista. En Filemón 22 Pablo expresó una esperanza de liberación, pero en Filipenses 1:25 estaba confiado en qué ocurriría. Si asumimos que Filipenses fue escrita después que Filemón, es fácil entender el optimismo del apóstol. Si asumimos que Filemón, Efesios y Colosenses siguieron a Filipenses, sería difícil dar razón para la omisión de alguna referencia al resultado del juicio de Pablo. Podemos fechar Efesios, Colosenses y Filemón hacia la mitad de la cautividad de Pablo en Roma. Por el tono de la carta, Filipenses probablemente tendría que fecharla cerca o al final del periodo de 2 años de prisión, ¿sí? Entonces, nada más nos refiere las cartas que fueron escritas casi en el mismo año, y Filipenses ya al terminar los 2 años que Pablo estuvo encarcelado la primera vez en Roma. Dice ahí abajo, la carta a los Efesios afirma la autoría paulina. Desde los primeros tiempos del cristianismo se conocía la existencia de esta carta y su paternidad literaria por Pablo no era seriamente cuestionada en aquel tiempo. En otras epístolas de Pablo aparecen también los temas de Efesios, como la gracia, la obra reconciliadora de Cristo y la lucha espiritual con la carne. Ciertos académicos modernos, ¿qué? Modernos, han cuestionado la autoría de Pablo por varias razones. En el transcurso de lo que hemos estudiado, que he tenido la oportunidad de poder estudiar con ustedes, vemos esas oposiciones de mucha gente que estaba en contra o está en contra de la palabra de Dios, y realmente ver, lo dice arribita lo que acabamos de leer, ¿no? O sea, tiempos cortos en el que decían que sí, Pablo había escrito la carta a los Efesios, porque dice ahí que Efesios la tenían casi luego en el primer siglo. Y pasan los años y gente más moderna o acercándose más a estos años cuestionan siempre la autoría de Pablo, la autoría de la palabra de Dios. Entonces, que nosotros, amados hermanos, podamos ver y entender a lo largo de estos 4 años en la licenciatura y después la maestría, y Dios nos permita el doctorado,
vamos a ir viendo cómo todas estas cuestiones, ideas, pensamientos, pensadores a lo largo de la historia, muchas veces hasta pseudocientíficos, han querido hacer menos lo que dice la palabra de Dios. Y de verdad que es increíble y maravilloso Dios cómo hasta en este tiempo, en el siglo en el que estamos nosotros viviendo, la misma ciencia da testimonio de que la palabra de Dios es real. Científicamente, antropológicamente, dan testimonio de que lo que la palabra de Dios ha dicho es real. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cuestiones, que son las que tenemos que ver realmente, porque hubo muchos opositores a la palabra de Dios y lo seguirá viendo. Y como les digo, al transcurso de estos años vamos a nosotros aprender a poder escudriñar la palabra de Dios. Y lo hemos platicado aquí nosotros, hemos dicho, nos vamos a encontrar con gente que conoce Biblia y que sabe Biblia. Por ahí en el YouTube hay un sacerdote del Toro, hay mucha gente, ¿no? Pero he visto algunos videos de él y conoce Biblia, sabe Biblia. Y entonces ha tenido debates con cristianos. Y él les dice, a ver, abre la palabra, a ver qué dice tal pasaje, no da el pasaje, da la cita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Sí, hermanos, pero dice la Biblia la Reina Valera, ¿no? Entonces, nosotros terminando nuestra licenciatura o avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a escudriñar realmente lo que dice la palabra en el lenguaje, en el idioma en el que fue realmente escrito. En este caso, en el Nuevo Testamento, en el griego. ¿Sí? Vamos a ver y a buscar. Ese es nuestro trabajo, el de nosotros es escudriñar la palabra. Nos lo han dicho muchas veces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, no a leerla. Usted cuando la lee para dormirse, pues sí la lee ya, ¿no? Pero cuando la va a estudiar, entonces nos lo han dicho, usted lo sabe, tenemos que tener nuestro diccionario, alguna que otra Biblia, para que nosotros chequemos y veamos y chequemos en el diccionario lo que realmente dice la palabra de Dios. Cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros dispongamos en nuestro corazón, amados hermanos, y aprendamos a hacer eso y a pasar ese tiempo escudriñando cualquier pasaje de la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro entendimiento se va a ampliar y aún más Cristo va a estar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vamos a estar entendidos de lo que Dios realmente quiere hablar y quiere decir en todos estos pasajes. Y estudiaremos la hermenéutica, la homilética, y entonces todo eso nos ayuda a cada vez más aprender la palabra de Dios, lo que Dios realmente quiere hablarnos y quiere decirnos. Entonces, para que nosotros cuando veamos esto, les vuelvo a repetir, y perdón por volverlo a decir, pero todas estas cuestiones solo es enseñanza y saberlas pues es lo correcto. Pero ya nada de esto nos va a llevar a tener un pensamiento equivocado a lo que Dios quiere realmente hablarnos o decirnos. Amén. Dice ahí abajo de su manual, fecha y origen y portador. Efesios fue escrita desde Roma a comienzos de la década de los 60, mientras Pablo estaba encarcelado ahí. Las referencias en Efesios 6, 21 y 22 se sugieren que Tíquico, dígale al agarrado, qué bueno que no te llamas así, el colaborador de Pablo, llevó a la epístola hasta su destinatario. Él es el que lo llevó a la iglesia. La frase en Éfeso no está en algunos de los manuscritos más importantes para esta carta. El tono de la carta en general es impresionante. Algunas de las informaciones de Pablo parecen implicar que el autor no había conocido a sus lectores. En cada caso, la referencia a oído sugiere una falta de contacto de autor con los lectores. La descripción de la relación de Pablo con los efesios
En Hechos 20, 36, 38 es cálida y afectiva. ¿Cómo podemos explicar el contraste entre el contenido impersonal de la carta y la compasión obvia en Hechos? Algunos han sugerido que Efesios originalmente era una carta circular, quizás enviada a iglesias por toda la provincia de Asia. La iglesia en Efesios guardó una copia de la misma sin una dirección. A medida que pasó el tiempo, los lectores fuera de Éfeso pueden haber asumido que esa iglesia había recibido originalmente la carta. Pero todo esto, amados hermanos, son meras suposiciones de el que nos compartió este manual, o estudiosos, teólogos que han tratado de investigar las cuestiones de las cartas. Desgraciadamente han pasado muchos años y alguna vez alguien me hizo una pregunta: ¿cómo sabes tú que lo que traes en tus manos es la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos, amados hermanos, que lo que traemos en nuestras manos o lo que leemos es la palabra de Dios? Pero no todos, uno por uno. Por los concilios. Por el Espíritu Santo, por los concilios. ¿Alguien más? Nosotros debemos de estar convencidos, hermanos, de lo que hemos creído y de lo que estamos leyendo, porque les vuelvo a repetir, nos vamos a encontrar con gente que conoce Biblia, ¿no? Hace poco estaba estudiando, que no he terminado, por cierto, el Gilgamés, y es un libro más antiguo aún que la Biblia. Y si tú encuentras a alguien que estudia y te dice, si este libro es más antiguo que la Biblia, y trae el arca, y trae el diluvio, y trae el Edén, y todas estas cuestiones, es importante, hermanos, que nosotros realmente, por eso es la importancia de que nosotros aprendamos y conozcamos teología y aprendamos, ¿sí? Decía el que me lo enseñó, decía, estas son copias de las 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 copias, son puras copias. ¿Cómo saber? Entonces debemos de venir a orar mucho y pedirle al Señor que sea Él el revelándonos y enseñándonos y dándonos esa pasión y ese gozo por aprender realmente de Él. Y poco a poco Dios nos va a iluminar y nos va a dar ese conocimiento de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, o lo que nosotros, o lo mejor aún, o lo peor, como usted lo tome, lo que nosotros estamos enseñando es la palabra de Dios, y no nos están dando un chorizo, no. Debemos de estar entendidos. Todas las cuestiones se nos han dicho, así sea prédica, cualquier enseñanza que a nosotros se nos dé, tenemos que tomar apunte y llevarlo a la coladera, que es la palabra de Dios, y ver que lo que está diciendo el expositor, el orador, sea realmente lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces así llegaremos a un crecimiento espiritual, como no tenemos una idea, o como no tienen una idea ustedes, amados hermanos, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son las cartas del cautiverio, hermanos? Recuerde, no tenga miedo. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. ¿Sí? Recuerden, pueden ir a ese examen, no lo sé, pero puede venir ahí en su manual. La carta de los Efesios, amados hermanos, ¿alguna vez han leído la carta de los Efesios?
¿Qué recuerdan de la carta de los Efesios? A ver, recuérdenme, ayúdenme. Yo recuerdo que fue la armadura de... La armadura, capítulo 6. Que somos bendecidos espiritualmente desde la eternidad. Sí, yo creo que ese pasaje todos nos lo sabemos, o nos lo deberíamos de saber de memoria, lo que dice Efesios 1, ¿no? Realmente no sé las materias que vayan a tomar el día de mañana en el cuarto año. Nosotros en el cuarto año estamos viendo el libro de los Efesios, pero más que la carta a los Efesios, las doctrinas de los Efesios. Entonces, realmente vamos a ver un conocimiento general, digámoslo así, de la carta, y ya en cuarto año veremos, si Dios me da el privilegio y la oportunidad de poderles compartir la carta de los Efesios, doctrinas que vienen ahí, porque en verdad, hermanos, cuando nosotros leemos la carta de los Efesios, ustedes saben, la carta a los romanos es la columna vertebral del Evangelio, pero la carta de los Efesios, amados hermanos, de verdad que es una carta tan espiritualmente hablando grandiosa. O sea, espiritualmente hablando es, por eso lo dicen aquí, ahorita lo vamos a leer. No pensaban que Pablo era el que había escrito esta carta, por el vocabulario, por las frases, por los cuestionamientos que él habla, de las cuestiones espirituales que Pablo hablaba en esta carta, ¿sí? Algo que llamó mucho mi atención y se quedó mucho en mi corazón es que Pablo empezó a escribir esta carta después de haber dicho que conocía a un amigo, a una persona que subió al tercer cielo. Y después de eso, amados hermanos, él escribe la carta de los Efesios. Después de haber visto, experimentado lo que Pablo experimentó y de ver lo que él pudo ver, él viene y escribe la carta a los Efesios. Es ahí donde nosotros, cuando leemos la carta y nos damos cuenta de la manera en que Pablo escribió y las palabras que él decía, y vamos a leer ese pasaje que ustedes se saben, ahí en Efesios 1:3. Comienza como muchas de sus cartas, saludándose y presentándose Pablo, pero comienza esta hermosa carta y dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Y esta doctrina de la predestinación la vimos. Nada más nos aventamos 4 clases y eso nada más una embarradita porque es muy profundo. Y el simple hecho de mirar a Pablo, poder decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros leemos y toda la carta, amados hermanos, cuando nosotros tenemos ese entender de que Pablo hablaba en esta carta de otra forma, su espíritu era aún más crecido que antes, que cuando escribió las primeras epístolas, y podemos darnos cuenta y decir eso en los lugares celestiales, en Cristo. O sea que lo que nosotros esperamos, dice la carta de Juan,
que lo que vamos a hacer todavía no se ha manifestado. Lo que nosotros vamos a hacer, amados hermanos, allá en la eternidad, no tenemos ni una sencilla, no podemos imaginarnos lo que va a ser allá. Y Pablo lo dice, bendecidos espiritualmente en los lugares celestiales, toda bendición ya se nos fue dada, amados hermanos, toda, pero allá, en la eternidad. Aquí, amado hermano, lo hemos platicado muchas veces, hay ricos, hay clase media, hay pobres, pero porque es un equilibrio, Dios lo sabe, lo hemos platicado muchas veces. Si todos fuéramos con lana, ¿quién iba a hacer la chamba del albañil? ¿O quién iba a barrer las calles? ¿O quién iba a ser el mecánico de tu automóvil? O sea, todas esas cuestiones, hermano. O sea, ¿quién lo iba a hacer si todos tenemos lana? Entonces Dios en ese equilibrio nos pone. Por eso decía Pablo que debemos de estar en contentamiento con lo que tenemos. El domingo nos decían, teniendo sustento y abrigo, estar contentos. Sustento y abrigo. Esta vida, amados hermanos, nos tocó, esa que estás viviendo. Y no quiero decir, conste que no estoy hablando que seamos mediocres y que no queramos superarnos y que no queramos vivir mejor, eso no lo estoy diciendo. Simplemente es que aquí nos tocó vivir en Santa Inés o donde tú vives. ¿Sí? A unos les tocó vivir en las lomas, a otros, no sé, en Nueva York, a otros en París, con alta lana. Pero así Dios lo dispuso, entonces nosotros no debemos de fijarnos en eso. Veamos a Pablo, él está diciéndolo en la eternidad, lo que te está esperando, lo que Dios ha preparado para ti, porque dice ahí que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes. O sea, nosotros lo decimos fácil porque lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas prédicas, muchas veces, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero alguien como Pablo, en el siglo I después de Cristo, pararse enfrente de la gente y enseñar que tenemos todas las bendiciones y que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿qué creen que le diría a la gente? ¿Sí o no? O sea, pues del cual te fumaste, ¿no? O sea, primero nos dices que somos salvos por alguien que está muerto ahí en la cruz, y que por su sangre y que todos esos choros. Y ahora nos dices que todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales son para nosotros, según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes no cabe en la cabeza, hermano. Yo creo que, vuelvo a repetírselo nosotros porque ya conocemos un poco, estamos en un instituto, hemos leído la palabra de Dios, pero gente que no conocía palabra. Gente de esa época donde no estaba el telescopio, donde no estaba la computadora, donde no, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Sí creían que la tierra era plana. Entonces, no es tan fácil el que Pablo empezara a expresar estas cuestiones espirituales que quería transmitir a cada uno de los que en ese tiempo lo escuchaban, y trasciende hasta este tiempo. Dice ahí en su manual, lo que les acabo de leer, perdón, ya se lo leí. Dice: la carta de los Efesios afirma la autoría paulina. Desde los primeros tiempos del cristianismo se conocía la existencia de esta carta. Pablo aparece también en los temas de Efesios como la gracia, la obra reconciliadora de Cristo y la lucha espiritual de la carne. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Dice ahí en su manual, en el propósito de Efesios,
Es difícil determinar el propósito preciso por el cual Pablo escribió Efesios. La mayoría de las epístolas paulinas fueron escritas para responder a necesidades específicas de la iglesia. ¿Para qué eran las demás cartas? Para responder necesidades que tenía la iglesia, decirle a los hermanos cómo tenían que llevar